Para iniciar a modelar en Maya, lo primero que vamos a hacer es configurar el software con tres características particulares. Lo primero, identificar y configurar la carpeta proyecto. Recuerden que Maya sí maneja la idea de carpetas de proyecto, que es una estructura que nos permite manejar las diferentes ubicaciones de los archivos y carpetas para estructurar el todo de lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Imágenes, archivos de iluminación, escenas, modelos, cualquier tipo de archivo que podamos trabajar en Maya. Esto hará obviamente que para Maya sea más entendible las diferentes características del proyecto y también para nosotros y el equipo de trabajo. Lo segundo que vamos a hacer es configurar el sistema de medidas y por último vamos a configurar o a dar algunas pautas particulares sobre el manejo de la interfaz, específicamente para modelar. Lo primero entonces, para crear la carpeta proyecto, lo único que tenemos que tener es una ubicación sobre la cual vamos a guardar los diferentes proyectos y es buena idea que siempre tengamos nuestro disco organizado. Para este caso yo tengo una carpeta de proyectos tridimensionales hechos en Maya sobre la carpeta de documentos. Esta va a ser la ubicación de los diferentes proyectos y es donde vamos a instruir a Maya para que construya las diferentes carpetas proyecto. En Maya, lo único que tenemos que hacer es ir al menú de archivo, File, y utilizar la opción Project Window de la sección Project. En inicio, Maya va a estar direccionando a la carpeta predeterminada que se crea cuando se instala Maya, que usualmente también está dentro de la carpeta de documentos. Las diferentes secciones que vemos allí, recuerden, son simplemente la estructura estándar que tiene Maya, pero que después con experiencia podemos empezar a alterar y construir nuestra propia carpeta de proyectos, de acuerdo al flujo de trabajo que mejor funcione para las labores que realizamos. Para crear el nuevo proyecto, entonces voy a ir al botón de New, vamos a decirle New, y le voy a colocar un nuevo nombre que se vaya a ser Explorer o Explorador, que corresponde a los objetos que vamos a construir para nuestra escena particular. Y vamos a decirle cuál es la ubicación de esa nueva carpeta. Si notan, automáticamente creo esa carpeta dentro de la carpeta predefinida o estándar. Simplemente seleccionamos, nos aseguramos de que la ubicación sea correcta, que estemos en la carpeta donde usualmente vamos a guardar los proyectos y utilizamos la opción de Select en la parte inferior o seleccionar. Por último, en la parte inferior le decimos Accept o aceptar. Si regresamos a nuestra carpeta, entonces notamos que ahora tenemos una nueva carpeta que se llama Explorer y dentro de ella tenemos toda la estructura estandarizada que utiliza Maya para empezar a trabajar con los diferentes proyectos. Lo segundo que vamos a hacer entonces es configurar el sistema de medidas. Maya maneja diferentes sistemas de medidas y debemos ser claros con Maya en cuál es el sistema de medidas que vamos a utilizar. En este caso vamos a construir objetos que referencian la escala humana de manera que son objetos manipulables, son objetos que podemos coger con las manos. Usualmente el tipo de medida que utilizaríamos sería centímetros o pulgadas. Pulgadas usualmente se utiliza solo en Estados Unidos y no es muy común realmente usarlo. Eventualmente podría ocurrir que se utilice o que sea solicitado. Pero en este caso vamos a utilizar el sistema métrico y por ende vamos a utilizar centímetros. Usualmente la medida particular que utiliza Maya es centímetros, pero debemos asegurarnos antes de empezar cualquier proyecto que realmente estemos trabajando con el sistema de medidas que requerimos. Voy a ir al menú de Windows, y ahí voy a seleccionar Setting and Preferences. Y en las diferentes opciones que tenemos aquí, vamos a seleccionar la opción de Settings. Y allí tenemos los comandos que nos permiten configurar los diferentes sistemas de medidas. Actualmente, dentro de las unidades de trabajo, tenemos el sistema lineal con centímetros, que es lo que necesitamos, y el angular con degrees. Esta es la configuración que necesitamos, así que no necesitamos alterar nada. Solo debemos tener en cuenta, nuevamente, es que Maya no utiliza un sufijo para las medidas. Eso quiere decir lo siguiente. Usualmente cuando construimos cualquier tipo de objeto en Maya, automáticamente nos muestra las unidades dependiendo del alto, ancho o alto. Pero si lo notan, no nos está diciendo cuál es el sistema de medidas que está utilizando. En este caso no nos está diciendo que mide 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de alto o 1 centímetro de profundidad. Simplemente utiliza la unidad. Es por eso que tenemos que tener siempre claro cuál es la unidad que estamos utilizando, ya sean centímetros, metros, kilómetros o cualquier otro tipo de unidad que requiramos. Por último, si se quiere, podríamos configurar la cuadrícula principal. Por ahora la voy a dejar estándar, pero dependiendo del tipo de objetos que ustedes estén manejando, recuerden que siempre es buena idea tener un sistema de referencia para tener claro la proporción de los diferentes objetos que vamos a ir construyendo.
Por ahora está bien, recuerden que aquí la cuadrícula también estará en centímetros. Y en este caso tenemos 12 unidades o 12 centímetros hacia el alto, ancho y profundidad. Por último, para configurar la interfaz, cuando estamos modelando usualmente no requerimos algunos elementos de interfaz, como la línea de tiempo que tenemos en la parte inferior. Sobre todo si tienen pantallas pequeñas, es buena idea que empiecen a esconder los elementos de interfaz que no están utilizando en uno u otro proceso. Si vamos a los espacios de trabajo, a los workspaces, damos clic sobre el menú desplegable y allí tenemos dos espacios de trabajo específicos para modelar. Uno es el modeling estándar, que si lo seleccionamos, como ven, esconde algunos de los componentes de interfaz que no son usualmente requeridos en el proceso de modelado. El otro espacio, el Modeling Expert, es un poco más complejo, simplemente esconde todos los parámetros, de manera que podríamos empezar a modelar de manera más expresiva si conocemos los diferentes comandos o atajos de teclado y menús contextuales que podemos llegar a tener. Si no les gusta ninguno de los dos, sobre la versión original de Maya Classic, que es el workspace por defecto de manera predeterminada, podríamos empezar a configurar qué queremos ver y qué no queremos ver. En el caso de esconder en la parte inferior la línea de tiempo, iríamos al menú de Windows y dentro de UI Elements tenemos los dos elementos en la parte inferior que son el Time Slider y el Range Slider. Quitando la selección sobre los dos, tendríamos el espacio más limpio para empezar a modelar. Recuerden que las diferentes configuraciones que hagan pueden guardarlas como un nuevo espacio de trabajo. Por último, recuerden que Maya construye los menús que tenemos en la parte superior de acuerdo al menú desplegable que tenemos a la izquierda arriba. Ahí tenemos las diferentes opciones de Modeling, Rigging, Animation o Effects, así que nos vamos a asegurar de que tengamos Modeling seleccionado. Esto es lo único que tenemos que saber para empezar a trabajar en Maya, para empezar a modelar. Así que en el siguiente módulo vamos a empezar a construir y modelar uno de los objetos que necesitamos, que será una serie de libros.